Silvia Ayuso, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Pues está acabando muy mal la semana para un icono de la política en Europa, ya que hemos hablado tanto de Europa, en Polonia, que es Lech Walesa. Lech Walesa era el líder del sindicato polaco Solidaridad en los años 80, que puso contra las cuerdas y al que se considera un poco o bastante responsable del comienzo de la caída de los gobiernos comunistas en Europa del Este. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1983 y en los 90 llegó a ser presidente de Polonia. Y ahora vuelve un rumor que ha sido, acusación directa de que con todo este icono del anticomunismo, que él fue un informador a sueldo de los servicios secretos de comunistas en los años 70. Es algo que él ha denegado constantemente, pero surge una y otra vez y manchan bastante su legado. Juan Carlos Hidalgo, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Tabaré Vázquez, el presidente uruguayo, cumple su primer año en el gobierno con una popularidad de apenas el 35%. Eso suena alto si lo comparamos con Dilma, por ejemplo, Rousseff o la misma Michelle Bachelet, pero tomamos en cuenta que en el mismo periodo, durante el mandato de Mujica, el Mujica contaba con una aprobación del 60% y el mismo Vázquez en su primer gobierno, el primer año, contaba con una aprobación del 60%. Tiene muchos problemas encima el presidente uruguayo. Con la desaceleración de la economía se están empezando a salir a flote muchos de los problemas económicos que el país venía arrastrando, una inflación del 9%, ha habido aumentos de tarifas del 10% en agua, electricidad y otros servicios, lo cual tiene muy descontento a la gente. Huelgas educativas, en donde el gobierno intentó promover una reforma educativa que tiene bastante. El sistema educativo es uno de los serios problemas de Uruguay, los sindicatos le ganaron la partida del gobierno. Y hay toda una investigación legislativa sobre el escándalo en ANCA, que es el monopolio de hidrocarburos en Uruguay, donde al parecer hay pérdidas y desfalcos equivalentes que como proporción de la economía son más grandes que lo que se ha destapado, por ejemplo, en Brasil con Petrobras. Así que el presidente uruguayo tuvo una pésima semana y parece que va a tener un pésimo año. José Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que ha sido una semana fatal para la canciller alemana Angela Merkel. Acudió a la cumbre europea con la esperanza de conseguir que el resto de sus socios europeos aceptaran una mayor cuota de refugiados. No lo consiguió. Y está siendo muy criticada en su propio país, está quedándose cada vez más aislada en este sentido. Hoy el 54% de los alemanes están en contra de esta política de asilo. Y en otro frente, ella estaba con la esperanza de que Turquía se convirtiera, digamos, en el portero de salida de lo que han sido los refugiados en Siria. Pero hemos visto como en los últimos días en Turquía ha habido atentados. Y el presidente Obama, que había prometido o negociado con Rusia un alto al fuego en Siria, ha visto cómo se ha colapsado, y Angela Merkel le estaba exigiendo el establecimiento de un corredor humanitario para meter ayuda a la gente que está muriendo, y tampoco lo ha conseguido. Así es que ha sido una semana que le ha ido muy mal en todos los frentes y está poniendo en tela de juicio o en duda la sabiduría de las políticas de asilo que ella sigue apostando, la única en el seno de la Unión Europea. Munillense, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta? Una semana mala para Donald Trump, el precandidato republicano para las elecciones de Estados Unidos, que parecía realmente impermeable a las críticas hasta que se peleó con el Papa. El Papa, que estaba en México, ofició una misa en la frontera con Estados Unidos y dijo que quienes construían o proponían construir murallas y no puentes no eran cristianos. Trump respondió inmediatamente con una crítica vociferante al Papa, diciendo que no era posible que le cuestionaran a Donald Trump, su cristiandad, pero, y no ha sucedido muchas veces, tuvo que ablandar el tono y horas después dijo: a mí no me gusta pelear con el Papa. ¿Por qué? Porque el 28% del electorado, el 25% del electorado de Estados Unidos es católico, hay una gran cantidad de cristianos que votan con la fe y con la Biblia en la mano, y para Donald Trump los números no le dan si realmente lo que hace es enemistarse no solamente con un gran personaje mundial, sino con los católicos de su país.